Jueces capítulo 9, versículo 8. Voy a leer desde ahí, por favor, nos sigue y si no, creo que está allí, perfecto. Bueno, yo leo Reina Valera, ahí aparece en otra versión, no se preocupen. Yo me quedé en la vieja guardia y ahí ya muy difícil sacarlo aún. Bueno, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. ¿Bien? Bueno, esto no sucedió en realidad, ¿no? Es una parábola, es decir, el profeta aquí o el hombre de Dios se acerca y le da una parábola al rey para resolver un conflicto que había allí, pero la parábola la podemos aplicar para nosotros también. Él lo que está dando es un ejemplo para después decir, ok, así como esto está mal en esta historia, también en la vida práctica, en la vida diaria, lo usamos mal. Bien, lo primero que vemos aquí, y es una parte muy importante, es que los tres árboles que se usan para dar esta parábola, para nosotros tal vez pasan desapercibidos, porque nosotros nos hablan del olivo y ¿cuántos de ustedes han visto un olivo? ¿Cuántos han visto una higuera? ¿Y una zarza? ¿Y la vid? Bueno, la vid algunos hasta la recuerdan muy bien porque casi se la tomaban toda. Claro, conocen la de la botellita, ¿verdad? Pero no conocemos esos árboles, pero para Israel eran muy importantes. Para Israel su economía se basaba en estos árboles. ¿Okay? Recuerden que Israel era ganadera y agricultor. En eso manejaban toda su economía. Y ganadería, pues, ovejas, ¿no? Más que otras cosas. Pero en los árboles, estos tres árboles eran la fuente de su economía. ¿Sí? El vino allí era muy importante. Desayuno, almuerzo, comida. Parecen europeos, o sea, vino para todo, ¿cierto? Bien, perfecto. Lo sabe perfectamente. Entonces, para nosotros eso es diferente, ¿verdad? Para ellos era muy importante los higos, ¿cierto? Ellos comían, se alimentaban de él, eran dulces, por eso lo más parecido que yo he visto aquí creo que es las brevas, ¿verdad? El brevo. Eso sí lo conocemos, ¿o no? Con arequipe, pero no viene así, no sale así, ¿verdad? Pero lo conocemos, es muy parecido, pero es más dulce. Y entonces, cuando uno mira esto, ellos basaban toda su economía y lógicamente el aceite de ellos supremamente importante. Entonces, cada uno de ellos era importante. Es tan importante que cuando usted lee un pasaje en Habacuc, no sé si lo recuerdan, un pasaje que siempre usamos cuando las cosas están mal, nos acordamos un poquito. Voy a leerlo en Habacuc 3, 17 y 18, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Note que Habacuc abarca todo, mete las ovejas y las vacas, que no están en esta parábola, pero usa los mismos tres árboles. Lo que está diciendo Habacuc es, aunque la economía se vaya al piso y no haya nada, aún yo espero en el Señor. ¿Sí? Es fácil decirlo cuando no lo estamos viviendo, ¿cierto? Es más alentador cuando lo estamos viviendo y lo podemos decir. ¿Bien? Bueno, la parábola es muy sencilla, así que vamos a mirarla rápidamente. Bien, los árboles se reúnen
y van a elegir un rey. ¿Sí? Entonces, como es una parábola aplicada en Israel, pues miran los tres principales árboles, ¿verdad? Así que le dicen al olivo, olivo, reina entre nosotros. Y el olivo se mira a sí mismo y la pregunta que se hace es, si me pongo a reinar, voy a dejar de dar aceite. Si dejo de dar aceite, ¿qué pasa? Es la pregunta que se debe hacer cada persona. Entonces él se pregunta, ¿qué pasa si dejo de dar aceite? Bueno, mi función es llevar aceite al templo, así que no va a haber más aceite para la unción, no va a haber más aceite para los sacrificios, no va a haber más aceite para la lámpara. Creo que hago más daño que bien, aunque sería chévere reinar. A todos nos gusta reinar. Bueno, ¿saben por qué nos gusta reinar? Porque creemos que reinar es andar en carro rico y pasar de allí para allá, porque no tenemos ni idea de todo lo que hay detrás, ¿cierto? Y reinar vamos a aplicarlo a liderazgo, ¿ok? El que lidera. Entonces, tal vez, ustedes como el olivo, tiene una función específica, tiene algo que dar, tiene unas cualidades especiales, unos talentos dados por Dios que están ahí, que usted es bueno en eso, pero usted dice, no, yo quiero liderar. Y entonces le dicen, pues ven, lidera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar de dar lo que puedes dar para pasarte a liderar. Esa fue la pregunta que se hizo el olivo. El aceite es supremamente importante para Israel. ¿Lo voy a dejar de hacer? Y entonces él dice, no, yo no voy a dejar de dar mi aceite. Entonces ellos nuevamente en esa reunión le dicen a la higuera, higuera, entonces tú reina entre nosotros. Y la higuera hace la misma pregunta. Si lo pongo a reinar, voy a dejar de dar higos y no va a haber dulzura. Se va a perder la alegría en el pueblo. La gente va a buscar comida y no va a encontrar. Yo mejor no. Yo prefiero seguir dando mi fruto, que lo haga otro. Entonces, ellos nuevamente pasan al siguiente y le dicen a la vid, usted es el único que queda. Habemos tres importantes. Entonces, solo queda usted. Reina entre nosotros. Y entonces, ella dice, no, he de dejar de dar el vino que alegra el corazón de Dios y de los hombres. Claro, esto tiene muchísimas aplicaciones espirituales. Hoy solo me voy a centrar en una aplicación muy sencilla para la vida, pero aquí hay explicaciones muy grandes, porque recuerden que después la sangre de Cristo es la vid, la vid representa la sangre de Cristo, es decir, tiene muchas implicaciones. Pero aquí a lo que quiero que vayamos es acompañando a estos personajes y a decir, bueno, si falta la vid, ¿qué falta en el pueblo? La alegría, el gozo, la presencia de Dios que representa. Faltarían muchas cosas si yo dejo de hacer lo que sé hacer. Y lo más curioso de la parábola, lo que más llama la atención es que al final ellos dicen, bueno, los tres árboles importantes no lo podemos hacer, digámosle a la zarza. Y entonces le dicen a la zarza, ven, reina entre nosotros. ¿Y qué dijo la zarza? De una. Eso sí, póngase bajo mi sombra. Entonces, como ya me dijeron que no han visto una zarza, pero ustedes han visto películas del oeste, ¿cierto? ¿Alguna vez? Hoy ya casi no se ven, pero de pronto vean alguna película viejita del oeste y se van a dar cuenta que siempre que pintan el oeste así, el desierto, ven unas cositas, unas ramitas que pasan así dando vueltas. Eso es una zarza. ¿Ok? O si está enterrada, pues es en nuestras palabras, un chamizo pelado seco. Está por allá acampando, lo primero que hace es romperlo y hacer una hoguera porque son especiales para eso. ¿Ok? Entonces, esa es una zarza. Exactamente. Y entonces imagínense que ella dice a los árboles, háganse debajo de mi sombra. Y uno dice, ¿cómo y cuál? ¿Me hago entender? Bien, entonces vamos a aplicarlo un poquito a nuestra vida.
a nuestra iglesia. Y cuando digo nuestra iglesia, hablo de la iglesia general, pero pues lógicamente también a nuestra iglesia intimidad, ¿verdad? Y si usted es líder y tiene su empresa y todo, también piénselo desde esta manera. Cuando usted está liderando y va a poner a alguien en un cargo de liderazgo, y es una regla casi general que aprendí hace muchos años, lo aprendí de mis padres como veía que ellos aplicaban, pero también ya lo he visto en la vida, y uno se da cuenta que el que primero quiere hacerlo es la zarza. ¿Ok? Eso es como cuando en unas iglesias están buscando un pastor. El que siempre dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Usted ya dice, no, ese no lo pongo ni de riesgo. ¿Por qué? La parábola. Porque la zarza quiere hacer a lo que no fue llamado. Generalmente, y es como un paréntesis ahí, el que llega a ser pastor no quería hacerlo. Generalmente, ¿sí? La regla casi, porque hay excepciones. Pero casi siempre el que decía yo, no, ese no. Siempre termina el que decía, no, yo no, a mí no me miren. Yo por aquí solito orando, déjenme aquí. Ese termina siendo. Porque pasa esto, el que quiere los cargos, porque quiere los cargos, lo que le pasa es lo de la zarza. Yo quiero que me vean, yo quiero figurar, yo quiero ser importante. La zarza no se sentía importante. Generalmente el que se mira a sí mismo como una zarza no se siente importante. Aunque ella sabía, ojo, la zarza sabía cuál era su poder. Y lo notamos en la misma parábola. Ella dice, y si no, que salga fuego de la zarza y consuma todos los... Acabo con todo. Es el poder de la zarza, ¿no? Prende fuego. Muy parecido, ¿recuerdan a qué? A la lengua, ¿cierto? Que habla Santiago. O sea, que ahí en la boquita tenemos una zarza. Para prender fuego es fabuloso, ¿cierto? ¿Lo apagué? Ah, no. Es rapidito y es fácil. No se necesita mucho talento. Solo mandar hojitas y prenderles fuego, ¿verdad? Ella conocía su poder. De hecho, cuando Dios quiso hablar con Moisés, ¿qué usó? Una zarza que no se consumía. Así que aún la zarza puede ser usada por Dios. Si no pretende ser olivo o gobernar sobre la higuera, y sí, si reconoce su papel. No hay grande y pequeño en el reino de Dios. Para usos diferentes. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo el Señor habla con la iglesia y cómo aparecen los dones, los ministerios y todas esas cosas, el Señor dice son para el servicio de la iglesia, ¿verdad? Son para servir a los demás. Es decir, si yo cumplo mi función y el otro cumple su función, los dos estamos bien. Si yo quiero cumplir su función, los dos estamos mal. Sufrimos todos. ¿Por qué en las iglesias se habla de pecado, se habla de errar, de no hacer ciertas cosas? ¿Por qué se habla de eso? Porque somos una comunidad. Y esa frase que a veces usamos nosotros es que es mi vida. Lo que yo haga es mi vida. Eso no existe. Lo que tú haces me afecta a mí. Lo que yo hago te afecta a ti. En la vida con Dios no existe mi vida. Somos una comunidad. Cuando fallas, todos nos dolemos. Por eso el Señor dice, somos en algunas veces a veces falla uno y todos le caemos, por fin. ¿Sí? La higuera falló. Ahora yo voy a hacer el papel de la higuera. ¿Sí? ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento Jesús un día va con sus discípulos y ve una higuera y tienen hambre y dicen, ay, vamos a comer? Y llegan y no hay nada. La higuera preciosa, pero no tenía fruto. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo la higuera. Y al otro día cuando pasaron la higuera, se había secado. ¿Por qué? Porque una higuera que no da higos no sirve. Para nada. Muy bien. Entonces, por muchos años, por la historia de la iglesia, muchas oportunidades, se dio que uno quería hacer algo para Dios y hacía cualquier cosa para Dios y decía, pues es para el Señor.
y yo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces era muy común en nuestras iglesias ver a alguien que no cantaba, pues cantando, dirigiendo, y pues todos aprendíamos a cantar por sí, por si salía, ¿cierto? O por la que fuera. Y uno, dele, y eso uno creía que cantaba lindo, y cuando llegaba una persona que cantaba bien, pues eso se sentía, ¿cierto? Como dice Mateo, mi hijo, le sangraba el oído. ¿Cierto? Difícil. Pero todos pasaban y decían, para la honra y gloria del Señor, yo no canto, pero voy a cantar una canción para Él. Y uno decía, si no canta, pues no cante, ¿cierto? Yo soy de esa generación, entonces yo canté. Y gracias a Dios una persona se acercó un día y me dijo, hermanito, existen otros talentos. Digo gracias por ustedes, ¿no? Porque si no estaría cantando yo. Terrible, ¿cierto? Hay otros que cantan. Lo que quiero que comience a pensar es, ¿cuál es el talento que Dios puso en su vida? Como el señor pastor hace unos domingos atrás, ¿qué clase de madera eres? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo te hizo Dios? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el talento? ¿Qué es eso que cuando lo haces te sientes lleno, pleno, fluyes ahí? Voy a poner un ejemplo, de pronto más para los hombres que para las mujeres, de pronto las mujeres ven menos, pero los hombres a veces vemos un poquito más de fútbol. Y hay dos personajes hoy en el mundo que son muy conocidos en medio del fútbol, que son grandes futbolistas. Uno es Cristiano Ronaldo, ese sí lo conocen muchas mujeres, y el otro es Messi. Y hay una disputa entre quién es mejor, y para unos uno, para otros el otro, etc. Pero a mí me causó curiosidad cuando escuché un día a algunos que han sido compañeros de ellos, que han jugado con ellos en el mismo equipo y los conocen, y entonces les dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y entonces uno de ellos un día dijo, bueno, Messi tiene un talento natural. Él entra a la cancha y comienza a hacer de todo. Cristiano Ronaldo no. Él entrena el doble de lo que entrenan los demás. Entonces, ¿cómo así? Él dice, sí, nosotros terminamos el entrenamiento, nos vamos para la casa, nos estamos bañando y usted mira la cancha y allá está él entrenando. Porque él no tiene el talento natural. Él lo tiene que buscar porque no lo tiene. Ahora, ¿se puede llegar a ser bueno? Claro, mírelo. Pero no fluye de la misma manera. El que tiene el talento natural, fluye en él. Se le facilita. Camina en él. Muy sencillo. Enseña de esa manera. ¿Sí? Puede transmitir mejor lo que es desde su talento natural. Para nadie es un secreto, porque yo sé que usted lo ha vivido en su familia. Hay personas que están haciendo lo que toca y no lo que quieren hacer, porque tenemos que vivir, tenemos que trabajar, y entonces estamos trabajando en cosas que no nos gustan, pero hay que trabajar, y entonces terminamos ahí metidos haciendo cosas para los que no tenemos talento, y nos cuesta, y sufrimos el trabajo, y por eso en los trabajos uno encuentra tantas personas amargadas, frustradas, ¿cierto? Mala cara y todo, porque están haciendo un trabajo que no los alegra, ¿cierto? Las personas de éxito siempre dicen, haz lo que te gusta hacer y nunca vas a tener que trabajar. Y uno dice, bueno, sí, muy chévere, el problema es cómo lo hago, ¿cierto? Porque vivir de lo que uno quiere hacer no siempre se da. ¿Saben por qué no se da? Porque nos sacrificamos por todo lo demás menos por eso. Porque nos desviamos fácil. Porque queremos el camino fácil, porque queremos tomar los atajos de la vida, y más en nuestra nación, no es un secreto para nosotros. Nosotros vinimos de una cultura que le gusta el atajo, que quiere llegar rápidamente a tener mucho, sí, con el menor esfuerzo. Por eso la corrupción es tan fuerte en nuestro país, por eso el narcotráfico se abrió tanto paso en nuestro país. Todo, si usted lo mira, se da cuenta, queremos llegar a tener todo con el mínimo esfuerzo. Hacer las cosas a largo plazo es muy distinto. En la cultura bíblica, los que llegaron a tener, pues eran de generación en generación. Usted nota que los judíos oraban, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y luego se nombraba él.
¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos venían de generaciones, es decir, tú fuiste el Dios de mi papá, de mi abuelo, o de mis abuelos, de mi abuelo, de mi papá y el mío. Y el otro, pues, no nombraba al primero, nombraba a los tres anteriores. Oraban siempre así, se dirigían a Dios porque eran de generaciones. Es decir, cuando ellos creaban algo, era para siempre. Entonces, si el papá era ganadero, pues su hijo era ganadero. Ya voy llegando a lo que quiero irles dejando. Piénsenlo muy bien. Oren al Señor en ese aspecto. Porque nosotros adoptamos lo que el mundo nos enseñó y se nos olvidó lo que la palabra nos enseñaba. Y entonces, el papá, que es un carpintero, el papá con esfuerzo, trabaja mucho para pagar la universidad de sus hijos. Y a sus hijos los reúne un día y le dice, ¿qué quieres? Y el hijo dice, yo quiero ser abogado. Y él, qué bien. Y el carpintero trabajando para hacer de su hijo un abogado. Y el otro hijo, ¿qué quiere? Y entonces, yo quiero ser ingeniero electrónico. Entonces, él trabaja para que sea ingeniero electrónico. ¿Qué pasa con la siguiente generación? Comenzó de cero. Lo que el papá hacía se perdió. ¿Sí se han dado cuenta? Estoy seguro que usted no quiere hacer lo que su papá hacía. La sonrisa me lo dijo, ¿cierto? Uno no quiere ser lo que el papá era, no quiere. Porque uno siente que es un fracaso, no es mi propia vida. Yo voy a decirles un secreto. La cigüeña no reparte hijos por todas partes. Eso es una fábula que no nos funciona. La cigüeña no fue la que lo trajo a usted. Dios lo formó en el vientre de su mamá. Y él no se equivocó. Él sabía qué papás le estaba dando. Él sabía qué dones y talentos estaba poniendo en usted. Para que usted hoy diga, es que mi papá, yo voy a sacar adelante a mi familia, yo voy a hacer... Y entonces usted crece siendo el gran abogado y cuando usted está abogado, entonces tiene sus hijos, le dice, ¿qué quieren ser? Y el otro dice, yo quiero ser constructor. Y vuelve a empezar de cero. Porque estamos todo el tiempo renegando de nuestros padres. Los alemanes tuvieron las más grandes empresas del mundo. ¿Saben por qué? Porque ellos hacían empresa pensando en sus nietos. Pero nosotros tenemos más una cultura cercana de Estados Unidos y la cultura de Estados Unidos es yo hago lo mío y usted mire a ver, haga lo suyo. Los hijos tienen que... Hay papás que cuando ya va llegando la hora de jubilación venden todo y se van a pasear por todo el mundo y los hijos arranquen, que yo también luché. Y nosotros adoptamos algo similar. Solo que nuestros padres quieren que nosotros hagamos lo que ellos hacían, pero a nosotros los que nos enseñan es en la universidad, el colegio, las películas, la televisión. Note todos los dibujos animados que usted quiera ver. Un día siéntese con sus hijos, mírelos y usted va a encontrar un patrón similar, idéntico en todos. ¿Qué es? Los papás son bruticos y los hijos son inteligentes. Le están diciendo a los niños, sus papás no saben, es de otra generación, ellos no han vivido lo que usted vivió, ¿cierto? Usted tiene que ser diferente, usted sale por el mundo y por eso tenemos una generación nueva que, ¿cómo es que se llaman ahora? Los millennials, ¿no? Con todo el respeto con los millennials, los amo en el Señor. No, lo que quiero decir es que tienen unas cualidades muy importantes, en unas facilidades de viajar por el mundo como uno cuando era pequeño soñaba con llegar a Suacha. Ellos piensan en cualquier lugar del mundo, hasta por allá al otro lado en Australia, y llegan. Dubái, y llegan allá. ¿Sí? Uno habla con un millennial y ya conoció el mundo, y uno, no, yo, Quipile. ¿Alguno acá? ¿Qué será Quipile? ¿Sí ve? Eres otra generación. Pero ¿sabe qué tiene esa generación? Que fue formada con toda esta cultura. Y entonces esa cultura le enseñó que ustedes son más inteligentes, saben más, conocen más la vida que sus padres. Entonces, ustedes son un mundo aparte. Y es más, ni siquiera quieren ser papás. Piensan en el matrimonio como son dos bocas, entonces no. Más bien estamos juntos y unimos la plata. Es lo único que piensan. Y esa generación más adelante, pues, no soy profeta, van a fracasar. ¿Por qué? Porque esa generación ya se dio en Europa hace muchos años.
Esa generación dejó Europa sin hijos. Por eso son los que más adoptan. No tienen muchachos. No es, vaya a esas ciudades antiguas y no va a haber muchachos, no va a haber jóvenes. ¿Por qué? Millennials, de hace miles de años atrás. ¿Sí? Bueno, pero son modernos, son modernos. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto entonces con nuestra vida diaria y con nuestra iglesia? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué don te dio? ¿En qué fluyes? Deja de mirar la higuera, deja de mirar el olivo y sé tú mismo. Nosotros creemos que Dios solo llama pastores, apóstoles, evangelistas. No, no, no. Dios llama arquitectos, ingenieros, maestros. Dios te llama a ti como eres. A Pedro le dijo que era un pescador, te haré pescador de hombres. Dios te llama en lo que eres a fluir. Claro, si eres arquitecto porque es tu vocación, no porque te obligó el papá ya. Entré a estudiar. Porque casos hay, ¿no? Hay el que dijo, me tocó estudiar, porque si no mi papá me desheredaba. Y me tocó estudiar lo que él dijo, ¿no? Porque a veces es la frustración del papá. Pero bueno, es otro tema, ¿cierto? ¿Qué eres en realidad? ¿Qué puso Dios allí? Y cuando pregunto esto, lo pregunto desde un punto de vista, no lo que estás haciendo, ojo, ¿qué eres en realidad? Porque muchas veces estamos haciendo lo que no nos gusta, lo que no nos llamaron a hacer. ¿Sí? Olvídate de la presión, porque todo el mundo nos presiona, todos a nuestro alrededor nos presionan. Aún en las iglesias pasa, en la iglesia dicen, es que yo veo tal cosa en ti, yo veo. Y el otro, no, yo creo que sí, sí, y todos terminamos diciendo sí, y el otro, bueno. No, ¿en qué fluyes realmente? ¿Dónde sientes que estás aportando? Que dice, aquí yo siento la presencia de Dios, se me facilita hacerlo. Voy a poner otro ejemplo rapidito para ser más claro. Yo crecí en un hogar donde mi papá es pastor, mis padres fueron, así que me crié como hijo de pastor. Que eso a veces es una bendición, hoy lo entiendo, pero en su momento creía que era una maldición. Eso era terrible. Pero cuando nosotros fuimos creciendo, y mis dos hermanos mayores son pastores, entonces mi hermano mayor, él predicaba, y entonces cuando él predicaba, él cogía la Biblia y comenzaba texto por texto, palabra por palabra, y comenzaba a explicar, y yo, mira, yo sufría y decía, no, cuando me pongan a mí, yo no puedo hacer eso. Y yo miraba y trataba de hacerlo, ensayaba ya solo en el cuarto, cerraba la puerta, y no, me pegaba unas enredadas. Y mi hermano, el del medio, es un maestro, es desde niños. Y entonces él cogía un versículo, cogía otro, y yo, conocen mi memoria. Mi esposa les puede dar fe cuántos cumpleaños se me olvidaron. Se me olvida hasta el día. Y entonces yo, cuando iba en el tercer versículo, decía cuál era el primero. Entonces tenía que anotar todo. Y entonces cuando ya estaba enseñando y iba a hacer eso, veía tantos versículos que ahí quedaba, me choqueaba. Y yo, no. Y pasó el tiempo, muchos años, ya fuimos grandes, nos casamos, mi hermano se fue, hace muchos años vive afuera, pero un día nos reunimos, ya señores como somos, y entonces un día nos reunimos y hablando común, yo le decía a mi hermano Daniel, que es el mayor, le decía, oiga Daniel, yo nunca pude, ¿usted cómo hace? ¿Cómo hace para poder enseñar de esa manera? Y entonces él decía, no, yo para no perderme, cojo texto por texto y lo explico. Entonces yo le dije a Samuel, no, y Sammy, o sea, yo he intentado y no he podido. Y ese día cuando Samuel me habló, entendí algo que no había entendido nunca. Y él me dijo, David, yo me aprendo 20 versículos para una prédica porque no puedo hacer lo que usted hace. Usted coge un versículo y habla 1 hora. Nunca lo había visto. ¿Me hago entender? O sea, pero yo me esforzaba por tratar de hacerlo como ellos lo hacían. Y eso, lástima, lo aprendí muy tarde. Sí. Entonces, pero es así. Cuando uno comienza a mirar la higuera, deja de ser lo que uno es. No mires al otro. ¿Cómo lo hace y qué hace?
Porque Él fluye y va a fluir muy bien ahí, pero cuando usted lo hace, ninguna copia es buena. ¿Sí? Es copia. Entonces, cuando uno comienza a fluir ahí de esa manera y quiere hacerlo, no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos personas, no estoy hablando de aquí de la iglesia, ¿no? Hablando de la iglesia, ¿no? Pero tenemos personas haciendo cosas en las que no fluyen, en las que no son buenas. A veces están ahí porque el que lo puede hacer no quiere. Porque dice, no, es que yo quiero allá. Yo les quiero invitar hoy a que se pregunten cuál es ese don y cuál es ese talento. Alguno de pronto nunca se va a subir aquí, pero tal vez usted sostiene la iglesia. Algunos sostienen la iglesia económicamente, otros sostienen la iglesia en sus rodillas. Yo creo que todo pastor lo que más añora es tener ese grupo de personas que están orando ahí por él. O sea, eso es lo que más vale en cualquier iglesia. Ese grupo de intercesión que uno conoce. Iglesia que no tiene eso, ¿verdad? Ellos se sostienen ahí. Tal vez usted cuando va a orar dice, uy, no, pero es que 2 horas ahí con ellas, no. Digo ellas porque generalmente son ellas. ¿Sí? No se preocupe. Lo que pasa es que uno a veces de hombre dice, ¿por qué yo no puedo orar como ella? Pues porque es hombre. Y uno ora como hombre. ¿Sí? No sé si lo había pensado así, pero uno ora como hombre. No estoy diciendo que ore poquito. Uno también puede orar también, ¿verdad? Pero me refiero a que uno es práctico cuando habla. Cuando uno habla con Dios, uno le dice, Señor, necesito tal cosa. Ella pues se lo detalla, se lo dibuja, le da todas las posibilidades, los colores, ¿cierto? Ella detalla mucho, entonces pues lógico dura un poquito más. Pero no es la cantidad de palabras, es la calidad de la oración. Es el corazón sincero y real. Ahora, no con esto estoy invitando a los hombres a que oren poco, porque hay mucho por qué orar. Haga una simple prueba, una sencilla. Anote las necesidades suyas. Luego, anote las necesidades de sus papás. Luego, las necesidades de su esposa. Luego, las de sus hijos. Luego, anote las necesidades, bueno, debí ponerlo en otro orden, pero de la iglesia, ¿cierto? Anote las necesidades de la familia. Haga 1 minuto por cada uno y se va a dar cuenta que ya nos pasamos de 1 hora de oración. ¿Sí? O sea, no es el hecho de que porque soy hombre entonces digo, Señor, ya sabes, ¿no? No, tampoco. ¿Sí? Después malinterpretan y dicen, él dijo que eso era como hombres. ¿Me entendiste? Okay. ¿Estamos? No. O sea, comuníquese con Dios un poco mejor que lo que hace con su esposa. No, mentiras, de la misma manera. Porque eso los hombres tenemos que cambiarlo, tenemos que intentar, bregar, ¿cierto? Luchar por entendernos con ellas, hablar todo, ¿cierto? Cuando su esposa le dice, ¿cómo le fue en el trabajo? Usted le dice, no, cuéntele un poquito. Haga lo mismo con Dios. Cuéntele un poco más. Saque lo que hay aquí adentro. Y una de las oraciones que quiero dejar que haga con Dios es pregúntele a Dios, Señor, tal vez he estado corriendo en muchas cosas, me han dicho tanto, todo el mundo escribe en mí, los maestros escribieron en mí, en la iglesia escribieron en mí, mis padres escribieron en mí, mis amigos escriben en mí, y de tanto que escribieron en mí no sé qué tengo que escribir yo, no sé qué tengo que hacer. Unos me dicen que soy bueno para esto, otros me dicen que soy para esto, etcétera. Señor, ¿qué soy para ti? ¿En qué soy bueno? ¿Qué pusiste en mí? Hazme recordar las cosas. Y digo recordar las cosas porque cuando éramos niños lo teníamos claro. Cuando crecimos nos confundimos. Claro, hay sueños de niños chistosos. Yo me acuerdo un día que mi papá muy alegre me preguntó, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo le dije, quiero cortar pasto.
¿Pero por qué era? Porque yo tenía un tío que cortaba pasto. Entonces tenía una maquinita de esas que empujaban y eso cortaba. Y a mí de niño eso me parecía espectacular. Yo quería que me dejaran empujar eso y no me dejaban porque era peligroso. Entonces yo decía, no, yo quiero cortar pasto algún día. No estoy hablando de ese sueño, ¿cierto? Pero sí hay sueños que están en uno que uno dice, yo quisiera esto. Que tal vez mira, te voy a decir, ¿qué te molesta en una iglesia? ¿Qué te molesta de la iglesia? Ahí posiblemente está tu llamado. Porque a no todos les molesta lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Si usted siempre que llega a la iglesia le molesta, uy, ese pitico, uy, el baterista ya, se le zafó un poquito ahí y los demás, uno no se da cuenta, uno está feliz. Su llamado está por ahí. No a criticar, sino que usted se da cuenta de cosas que los demás no se dan cuenta porque usted tiene el oído para eso, que los demás no tienen. ¿Sí me hice entender? Después dice, entonces yo tengo el don de la crítica. No, ¿cierto? O está ahí y de pronto dice, la hermana se desafinó. Mire, a mí no me pregunten nunca porque todos cantan lindo. Ninguno desafina, no, nunca he visto un desafinado porque no capto eso. Entonces, a mí lo que me gusta es una voz o otra, pero que si canto desafinado, ni idea. Pero el que sabe de eso, pues dice, se desafinó. Entonces, en vez de criticar, diga, yo tengo oído para eso. Yo tengo esa cualidad, porque cuando uno ve esas cosas, uno cree que todo el mundo las ve. No. Entonces usted critica y el otro, sí, debe ser. El otro no tiene ni idea porque él no tiene oído para eso. ¿Sí? O no sé si usted es de los que se sienta ahí cuando alguien está predicando, usted comienza a decir, uy, yo hubiera dicho tal cosa. Yo lo hubiera aplicado de esta manera. Yo lo hubiera aplicado de esta otra. No, eso que dijo, no, yo no. ¿Ya me entendió? No critique, sino diga, oiga, yo como que debo estar haciendo eso. Porque, ahora, no es que el otro lo hace mal, sino que yo lo haría distinto. Pero tengo ese llamado a eso. A veces lo que nos molesta es a lo que Dios nos está llamando. Tal vez es de los que le molesta, que dice, ¿y el pastor por qué no le puso la mano? Hizo sano. Seguro que es que el pastor le falta fe. Tal vez Dios te está llamando a que hagas eso. Que no critiques, sino que tú tengas ese don. Y usted es el que tiene llamado a ir y orar y sanar. Porque no todos lo tienen. Algunos creen que el pastor tiene todos los dones. No. Él tiene un ojo bueno para ver quién los tiene. Entonces, ¿a qué te llamó Dios? Y si eres zarza, querido, si alguno de aquí vio y dijo, yo como que soy zarza porque no encuentro... Déjese usar por Dios, deje que esa lengüita produzca fuego del cielo y no fuego infernal. Déjese usar por Dios. Es chiste muy antiguo, muy viejo de iglesia vieja, pero funciona todavía. Si Dios usa una burra, me puede usar a mí, ¿cierto? O sea, mucho más con todas las cualidades que Dios puso en usted, con todo lo que Dios puso. Además de eso, aplíquelo en la vida, porque lo que Dios puso en usted también es para su sustento. La Biblia dice que lo que recibimos de gracia lo demos de gracia, pero también dice que los dones son para el sostenimiento. Así que si Dios puso un don en su vida, un talento, con el talento se vive, pero con el don se da. El don tienes que darlo, porque lo recibiste de gracia, por eso es don, es regalo. El talento no. El talento hay que capacitarlo, formarlo, profesionalizarlo. ¿Sí? Si tienes el talento para cantar, estudia, prepárate. ¿Sí? Sé mejor en lo que haces. En el talento que sea, fluye. Si lo haces, vas a vivir de él, pero además de vivir de él, vas a hacer realmente lo que Dios quiere que seas. Y si estamos en eso todos y somos efectivos en eso, la iglesia es poderosa.
Si yo no estoy pensando en cómo quitarle el puesto al otro, sino estoy pensando en cómo posicionarme en lo que Dios me puso a mí y fluyo allí, Él es bendecido por lo que yo soy. Y cuando Él fluya en lo que Él es, yo soy bendecido porque Él está fluyendo. Así como el pecado nos afecta a todos, también cuando uno está en bendición, todos estamos en bendición. Por eso decían en Hechos, tenemos en común todas las cosas. No era que tuvieran lo mismo, era que todos fluían en pos de los demás. Lo que yo hago le sirve a otro. Mi vida tiene que servirle a ustedes, su vida tiene que servirme a mí. Eso es comunidad. Y cuando todos fluyamos en lo que Dios nos puso a hacer, vamos a ser efectivos. Vamos a hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Nosotros estamos haciendo lo que no debemos hacer, entonces pasa el común denominador, que es la amargura. Muchos en la iglesia viven en amargura. Y uno no entiende por qué. Porque uno siempre dice que el cristiano debe ser feliz. Pero sinceramente hay muchos cristianos que no son muy felices, ¿cierto? De hecho, hay un cantante, ya se me olvidó el nombre, que cantaba algo así de la que me ponchó 100 pelotas y no sé qué. Habla de la religiosa del barrio, ¿te acuerdas? Arjona. Entonces, hay una canción ahí que Dios no es verbo, ¿qué más? Dios es verbo no sustantivo. En esa hay una frase ahí que dice que la religiosa de la cuadra, eso, siempre que ellos jugaban ahí, salía y que le pinchaba el balón. Estoy orando, déjenme orar, ¿cierto? Y se entraba. Yo viví esa época. Cristianos supremamente amargados, uno decía, pero ¿y sabe por qué es eso? ¿Qué produce amargura en nosotros cuando lo que yo hago no produce nada? Entonces me amargo, siento que Dios no está conmigo, siento que Dios no está fluyendo a través de mí, no está haciendo nada. Y no está haciendo nada es porque yo estoy haciendo lo que no debo hacer. Cuando yo fluyo en lo que Dios me llamó, soy feliz haciéndolo y el que está al lado lo siente, lo nota y dice, qué rico cuando Él hace esto, o qué rico cuando Él hace... Y uno dice, ay, ya, esa señora ya hace eso, ¿cierto? ¿No les ha pasado? Antes iba a algún lugar donde uno ya sabía como que conoce a las personas. Se veía una persona que el pastor ponía a predicar, no aquí, en otro lugar. Entonces lo ponían a predicar y uno veía todos, o sea, eso, yo no sé si él alguna vez lo vio, pero yo creo que sí, pero siempre que decían, hoy va a acompañarnos el hermano tal, y apenas iba subiendo del todo, iban a invitar a alguien a la iglesia y decían, venga, ¿usted sabe quién va a predicar el domingo? No, es que sí, no, yo no llevo, cuando vaya a predicar él, yo no lo llevo. Y uno decía, pero ¿por qué pasa eso? Y uno dice, ay, qué falta de amor en los hermanos. No, es que ese señor subía y comenzaba a pegar unos regaños que uno salía así como, ¿cierto? Y además no era lo suyo, entonces no fluía y como que... Y a veces uno en la terquedad, entonces lo que provoca es amargura. Y esa amargura pues no conquista a nadie. Quiero terminar dejando esto. Cuando el Señor dijo que fuéramos a ganar el mundo, dijo que comenzaran en Judea, en Samaria, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué hacemos todos nosotros? Evangelizamos en lo último de la tierra, porque en Judea me conocen. En Samaria, más o menos. O me veo seguido con ellos, porque paso por ahí. Entonces, vamos a aplicarlo a hoy. ¿Por qué yo no evangelizo y no me gano a mi familia? Porque me conocen. ¿Por qué no le hablo a los vecinos o a los compañeros de trabajo? Entonces es más fácil ir a un parque y decirle a alguien, Dios te ama, y darle un tratado y salir corriendo, ¿cierto? Porque ese no me conoce. Pero la norma es que nosotros debemos ganarnos primero a los de nuestra casa. Si los de su casa no conocen a Dios, no pretendan ganarse el mundo, gáneselos. Después gánese los vecinos, gánese los compañeros de trabajo, gáneselos. Y después sí vamos a conquistar el mundo. Yo creo que por eso no somos efectivos, porque no somos realmente lo que debemos ser en cada parte donde estamos. Si usted es feliz sirviendo al Señor, siendo un buen cristiano, ejerciendo lo que debe ejercer, es feliz en su trabajo porque es donde debe estar, pues todos los que están
Tiene que pasarnos que cuando estamos en un trabajo alguien se acerque y nos diga, venga, es que yo noto que usted es diferente, usted es feliz, usted, ¿cómo hace? Ah, qué puerta que le acaban de abrir. ¿Pero sabe por qué no se abre? Porque hoy en día lo que generalmente pasa es que alguien se enteró y dijo, venga, que usted es cristiano. Y todos, ¡ay, sí! Y, sí, bueno, acompaño a mis papás a la iglesia los domingos. Es que toca acompañar a los viejitos porque es que... No. ¿Sabe por qué? Porque no queremos ser. Hay que ser en todas partes. Antiguamente se usaba mucho la vida secular y la vida aquí en la iglesia. No, eso no existe. Nosotros no tenemos vida secular. Nosotros somos cristianos aquí, allá, en el trabajo, en todas partes. Vida secular no existe. Nosotros tenemos una vida, cristianos, hijos de Dios. Y a donde vayamos, lo que hagamos, hagámoslo, lo enseñaba Pablo, para Él. Entonces, cuando usted está diseñando allá la estructura de esa casa, porque usted es un ingeniero estructural y entonces le dijeron, tiene que hacer la estructura de esa casa, haga de cuenta que el que va a vivir ahí es Jesús. ¿Qué estructura le entregaría? Porque usted imagínese donde le haga una casa a Jesús y se caiga. Pues, si mal dijo la higuera. Usted la hace como para Él. No importa quién vaya a vivir ahí, usted la hace como para Él. Si usted tiene un restaurante y va a servir un plato y ese allá comienza a pedir una cosa y otra porque hay clientes difíciles, entonces usted dice, yo voy a servir como si esa persona fuera Jesús mismo. ¿Usted se imagina la calidad de su restaurante? Pero ¿sabe por qué no es así? Porque no lo aplicamos en nuestra vida diaria. Seamos aquí y afuera el mismo. Un hombre que fluye, una mujer que fluye en el don y en el llamado de Dios. Bien, incline su rostro por favor un momento y cierre sus ojos y hacemos una oración.